David era el hijo menor de una familia numerosa. Su padre, Jesé, vivía en Belén y tenía 8 hijos. Los hermanos mayores de David ya eran fuertes, corpulentos y curtidos en la batalla, pero él era solo un niño, frágil y lleno de vida. ¿Y saben cuál era su tarea diaria? Apacentar las ovejas en el campo. Hola amiguitos, ¿estás listo para una increíble historia bíblica? Hoy nos embarcaremos en una aventura llena de lecciones y sorpresas, así que, coge las palomitas de maíz, acurrúcate y ven conmigo, pero primero, no olvides suscribirte al canal y activa la campana, para que no te pierdas ninguna historia. Y hay más. Deja tu emoji favorito en los comentarios. Queremos ver muchos emojis coloridos. Imagina la escena. David caminaba por los verdes pastos, con el arpa al hombro y el cayado en la mano. Mientras las ovejas pastaban tranquilamente, cantaba himnos a Dios, mirando al cielo azul y agradeciendo al Señor por su cuidado. A menudo se enfrentaba a peligros, como leones y osos que intentaban atacar al rebaño. Pero incluso a tan temprana edad, David confió en Dios y protegió con valentía a cada una de esas ovejas. Mientras todos veían a un simple pastor, Dios vio algo especial en David. Lo que captó su atención no fue su fuerza ni su estatura, sino su corazón lleno de fe y amor. Un día, ocurrió algo muy importante. El Señor le habló al profeta Samuel y le dijo: Samuel, ve a Belén, a la casa de Jesé. De entre sus hijos he elegido un nuevo rey para Israel. Samuel se sorprendió, pero obedeció. Al llegar a la ciudad, le pidió a Jesé que reuniera a sus hijos, uno a uno. Los jóvenes pasaron ante Samuel. El primero fue Eliab, el mayor, alto e imponente. Samuel pensó: este debe ser el elegido del Señor. Pero Dios le respondió en su corazón: no te impresiones por su apariencia ni por su estatura. Yo no veo como ven los hombres. Ellos miran lo que tienen delante de los ojos, pero yo miro el corazón. Luego falleció el segundo hijo, luego el tercero, el cuarto, hasta el séptimo. Samuel dudó y preguntó: Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Y Jesé respondió: el menor, David, sigue desaparecido, pero está en el campo cuidando las ovejas. Samuel dijo: haced venir a él, porque no nos sentaremos hasta que llegue. Pronto apareció David. Tenía un rostro alegre, ojos brillantes y un corazón puro. En ese momento, el Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo, porque es mi elegido. Entonces, allí mismo, frente a su familia, Samuel tomó un cuerno lleno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. En ese momento, el Espíritu de Dios descendió poderosamente sobre él, llenándolo de valor y fuerza para el futuro. David regresó a cuidar sus ovejas, pero ahora no era solo un pastor. Llevaba una promesa: Dios lo había elegido para ser rey de Israel. Y aunque todavía era un niño, David sabía que el Señor lo acompañaba en cada paso del camino. Y así comienza la gran historia de David, mostrando que Dios no elige por la apariencia, sino por el corazón. El pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. Cada día, ambos ejércitos se posicionaban en montañas opuestas, separados por un valle. Era una época de gran temor y tensión. Del lado filisteo se encontraba un guerrero gigantesco llamado Goliat. Era tan alto, que medía casi 3 metros. Su armadura de bronce pesaba decenas de kilos, su lanza parecía el mango de un telar y su escudo era tan grande que requería un hombre para cargarlo. Goliat se levantaba cada mañana y, con una voz profunda y aterradora, gritaba: elige a un hombre para que pelee conmigo. Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo te venzo, serás nuestro esclavo. Día tras día, durante 40 días, Goliat se burló de Israel y de Dios. ¿Y saben qué pasó? Nadie se atrevió a enfrentarlo. Los soldados temblaban de miedo, e incluso el rey Saúl se escondió en su tienda. Mientras tanto, David seguía pastoreando las ovejas de su padre. Un día,
Jesé le pidió que llevara pan y queso a sus hermanos en el campo de batalla. Cuando David llegó, oyó los gritos del gigante y vio el miedo en los rostros de los soldados. Curioso e indignado, David preguntó: ¿Quién es este filisteo, incircunciso? ¿Para qué provoque al ejército del Dios viviente? Sus hermanos se enojaron con él, pensando que David solo intentaba presumir, pero no se dejó callar, así que llevaron al niño ante el rey Saúl. David dijo con valentía: que nadie se desanime por él, tu siervo luchará contra este filisteo. Saúl miró a David, pequeño, joven e inexperto en la guerra, y respondió: no puedes luchar contra él, tú solo eres un niño, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David explicó: cuando cuidaba las ovejas de mi padre, leones y osos solían venir y se las llevaban. Yo corría tras ellos, los enfrentaba y rescataba las ovejas. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará de la mano de este gigante. Al oír esto, Saúl no pudo detenerlo. Intentó ponerle a David su propia armadura, pero era demasiado pesada. David apenas podía caminar. Entonces dijo: no puedo luchar contra esto, prefiero irme como estoy. David tomó solo su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa de pastor y con su honda en la mano, salió al encuentro de Goliat. Cuando el gigante lo vio venir, se rió y se burló: ¿acaso soy un perro, para que vengas a mí con piedras y palos? Hoy mismo daré tu carne a las aves y a las fieras. Pero David respondió con firmeza: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. La batalla es del Señor. Goliat cargó furioso, pero David corrió hacia él. Con calma y confianza, colocó una piedra en su honda, la blandió con fuerza y la lanzó. La piedra voló recta y golpeó al gigante en la frente. Goliat cayó de bruces al suelo, el enorme guerrero derrotado por un simple niño. David corrió, agarró la espada de Goliat y lo mató. ¿Y saben qué pasó? El ejército filisteo huyó desesperado, y el pueblo de Israel corrió tras ellos, celebrando su victoria. Y todo esto porque David demostró que la verdadera victoria no viene de la fuerza ni de las armas, sino del poder de Dios actuando a través de un corazón confiado. Esta es la increíble escena donde un pastor vence a un gigante, enseñándonos que ningún problema es demasiado grande cuando confiamos en el Señor. Tras su gran victoria sobre Goliat, la vida de David cambió por completo. Todo el pueblo de Israel se maravilló ante el joven pastor que, con solo una piedra y una honda, derrotó al gigante al que nadie se atrevía a enfrentarse. Donde quiera que David iba, la gente lo aplaudía y cantaba: Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Estas canciones llenaron de envidia el corazón del rey Saúl. Empezó a temer a David, pues vio que Dios estaba con él y que el pueblo lo amaba cada vez más. La envidia se apoderó tanto de Saúl que empezó a tramar maneras de destruir a David. Pero en medio de todo esto, Dios preparó algo muy especial para David, una verdadera amistad. Jonatán, el hijo del rey, vio en David un corazón bondadoso y valiente. En cuanto se conocieron, nació entre ellos un lazo de amistad tan fuerte que la Biblia dice que el alma de Jonatán estaba unida al alma de David. Se convirtieron en hermanos de corazón. Para demostrar esta alianza, Jonatán hizo algo increíble: le dio a David su manto real, su espada, su arco e incluso su cinturón. Fue como decirle: David, reconozco que eres especial para Dios, y quiero ser tu amigo para siempre. Mientras Saúl conspiraba contra David, Jonatán hizo todo lo posible por protegerlo. Advirtió a David cuando su padre se enojó y le dijo: amigo mío, escóndete un rato, hablaré con mi padre a ver qué planea, luego volveré y te lo contaré. Así, Jonatán ayudó a David a escapar de las trampas del rey. Muchas veces, David tuvo que huir para salvar su vida,
pero nunca estuvo solo, porque contaba con un amigo fiel que lo apoyaba. Incluso renovaron su pacto de amistad ante Dios, prometiéndole: «El Señor estará entre mí y ti, y entre mi descendencia y la tuya, para siempre». Incluso cuando Saúl intentó usar su lanza contra David o envió soldados tras él, Jonatán se mantuvo firme en su amistad. Arriesgó su vida para defender a David, demostrando que la verdadera amistad no se basa en el interés propio, sino en el amor, la lealtad y la fe en Dios. Esta historia nos enseña algo muy valioso: los verdaderos amigos son aquellos que nos acercan a Dios, que nos ayudan en los momentos difíciles y que permanecen a nuestro lado, incluso cuando todos los demás se alejan. David y Jonatán serán recordados por siempre como un ejemplo de la amistad más hermosa que la Biblia haya mostrado. Y así, en medio de la envidia del rey Saúl, brilló una verdadera amistad que nos inspira hasta hoy, la amistad entre David y Jonatán, construida con amor, confianza y la presencia de Dios. Tras muchas huidas y batallas, finalmente llegó el momento de que Dios cumpliera su promesa a David. El rey Saúl había muerto en una guerra contra los filisteos, y todo el pueblo de Israel necesitaba un nuevo líder. Así que las tribus comenzaron a fijarse en David, el joven pastor que se había convertido en un gran guerrero y que siempre confió en el Señor. Primero, los hombres de Judá se reunieron y ungieron a David como rey de su tribu en la ciudad de Hebrón. Reinó allí durante 7 años y medio, pero el plan de Dios era aún mayor. David sería rey no solo de una parte, sino de todo el pueblo de Israel. Con el tiempo, las demás tribus también reconocieron que Dios había elegido a David, y todos acudieron a él y le dijeron: «Somos hueso de tus huesos y carne de tu carne». El Señor dijo: «Pastorearás a mi pueblo Israel, y serás su príncipe». Y así David fue coronado rey sobre todo Israel. Una de las primeras cosas que hizo David fue conquistar la ciudad de Jerusalén. Anteriormente, la ciudad se llamaba Jebús y estaba ocupada por los jebuseos, pero David la conquistó y la convirtió en la capital de su reino, llamándola la ciudad de David. Allí construyó su casa, fortificó las murallas y convirtió a Jerusalén en el corazón de Israel. Más que un gran rey, David quería que Dios fuera el centro de la vida de su pueblo. Por eso, ordenó que trajeran el arca de la alianza, que representaba la presencia del Señor. La llegada del arca fue una gran celebración. David danzó de alegría ante el Señor, vestido con una túnica sencilla, demostrando que su mayor gloria no era ser rey, sino adorar a Dios con todo su corazón. Dios le dio a David muchas victorias contra los enemigos circundantes, y el reino se fortaleció y gozó de respeto. El pueblo vivió en paz y prosperidad, pero incluso como rey, David nunca olvidó su origen. Recordó que una vez fue solo un pastor y que todo lo que poseía se debía al cuidado de Dios. Y así, David llegó a ser conocido como el más grande rey de Israel, no porque fuera el más fuerte, sino porque puso a Dios primero en su vida y en su gobierno. La historia de David como rey nos enseña que un verdadero líder es aquel que busca a Dios, pone su presencia en el centro y guía al pueblo con justicia y amor. El rey David vivió muchas aventuras y ganó innumerables batallas. Derrotó a poderosos enemigos, conquistó ciudades y guió a Israel hasta convertirlo en una nación respetada. Con valentía y fe, siempre decía: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo?». David no solo fue un gran guerrero, sino también un adorador. Le encantaba cantar y tocar el arpa para el Señor. Escribió muchos de los salmos que encontramos en la Biblia, hermosos himnos que hablan de confianza, alegría, tristeza, arrepentimiento y gratitud. Si alguien quería aprender a orar, podía leer los salmos de David, porque eran conversaciones sinceras con Dios. Pero la vida de David también nos muestra que incluso los grandes héroes de la fe pueden fallar. En un momento de descuido, David cometió un pecado gravísimo. Deseó a Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados, y, en un intento de ocultar su error,
terminó tomando decisiones muy malas que afligieron a su hogar y a su reino. Dios, que siempre cuida el corazón, no permitió que David siguiera por ese camino. El Señor envió al profeta Natán para hablar con él. Natán contó una parábola sobre un hombre rico que le quitó el único cordero a un pobre. Al oír la historia, David se indignó y dijo: «Este hombre merece ser castigado». Entonces, Natán miró al rey a los ojos y dijo: «Ese hombre eres tú, David». En ese momento, el corazón de David se quebró de arrepentimiento, reconoció su pecado, lloró ante Dios y pidió perdón sinceramente. Escribió el Salmo 51, donde dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». ¿Y saben qué pasó? Dios lo perdonó. David sufrió las consecuencias de sus malas decisiones, pero el Señor no lo abandonó, porque conocía su corazón arrepentido. Aun con sus errores, David nunca dejó de buscar a Dios. Podía caer, pero siempre se levantaba y regresaba a los brazos del Padre. Por eso, hasta el día de hoy, se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Al final de su vida, David dejó un gran ejemplo para todos nosotros: confiar en Dios en todas las situaciones, alabar al Señor en medio de la alegría y la tristeza, y obedecer su voluntad, incluso cuando cometemos errores y necesitamos empezar de nuevo. Así, la historia de David nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones que realmente lo amen. Y esta es la gran lección de la vida de David. No importa cuán fuertes sean nuestras victorias o cuán graves nuestros errores, lo más importante es tener un corazón que siempre regresa a Dios.